Queridísimo Tadeo Castiglione, buen lunes hermano, ¿cómo le va? Muy buen lunes y buen comienzo de semana, Lucas, Lucía, todo el equipo, la audiencia. A diferencia de los viernes, creo que los lunes hay que poner primera y Ujú. empujando. Sí, Poner primera, totalmente. punto muerto, después poner la pausa en el despertador 10 minutos más, Sí, ir con pausa, ir sin apuro. Amigo, te vamos a dar la bienvenida con una portada, así vos la comentás, lo vemos ahí, es la revista es Time, la revista Dime, que el titular es ¿Dónde está la salida? Y la claro. bajada dice, bueno, Trump busca una forma de salir de la guerra de Irán. Esta como una primera imagen para que vos la comentes y una segunda imagen que tiene que ver con lo que ha gastado Estados Unidos y ha derribado Irán. Esta es una infografía de la gente de Hispan TV. Te la pido, así ya le damos la bienvenida. Parece que lo puedo poner un poquito más grande, Lago querido. Ahí estamos viendo los gastos militares de lo que ha derribado Irán, Lu. Sí, exactamente. Tenemos dos aviones A-10, cuatro helicópteros, un dron Hermes, un dron MQ-9, dos aviones de transporte. Los equipos destruidos tenían un valor superior a $500 millones. Billón, con B larga. Bueno, Sí, Tadeo, dos imágenes que dan cuenta de una encerrona de los Estados Unidos. Y una imagen totalmente complicada para Donald Trump de cómo justificar todo esto, como hacerlo pasar como una victoria. Yo creo que contrataron en las últimas horas algún guionista rápido de Hollywood para que le escriban algún guión de que, bueno, se trató de un rescate exitosísimo, el mejor de la historia de Estados Unidos. Recordemos que todo ese armamento únicamente se perdió en menos de 48 horas, lo que fue una seguidilla de lo que se llamó la noche negra para los Estados Unidos, para su fuerza aérea, Repone en un torno a poco su cómo fue la operación en Irán. cronología de los ataques. Me gustaría para dar cuenta a quienes no vieron todo el detalle. Bien, para comenzar vamos a mencionar lo siguiente. Debido a la escasez de misiles de mediano y largo alcance de Estados Unidos, que ya, como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, los arsenales fueron menguando con el paso de los tiempos, se vieron obligados a realizar cada vez más operaciones aéreas sobre los cielos iraníes. Antes se realizaban, pero con misiles de largo alcance, ahora ya tienen que estar sobre el aire. Y Irán, que cuenta con un sistema sofisticado de detección y antiaéreo, fue primero analizando las trayectorias de los vuelos, analizando generación de calor, todo lo que va de la parte técnica y después empezó a actividades punitivas de derribo en los cuales, bueno, se derribó un avión F-15 en los cuales los dos pilotos lograron eyectarse sobre la zona central de Irán, en las fronteras con Irak, vamos a decirlo. Se realizó una primera campaña de rescate de estos pilotos. En torno a eso, en esa misma operación también fueron derribados dos aviones A-10, que son aviones especializados en ataque a tierra. Y en esta operación de rescate hacia esos pilotos, dos helicópteros Black Hawk de Estados Unidos fueron averiados y supuestamente se rescató al primer piloto. Y el segundo piloto, que en realidad era el técnico de armas, el piloto que va detrás, hubo una operación de gran escala que terminó con la pérdida de todos estos materiales bélicos por parte de Estados Unidos, en lo que fue una operación que a estas horas ya se está analizando de que había algo más que el rescate de un piloto con la movilización de tanto armamento y de tanto material bélico, ya que el rescate al segundo piloto, que es a donde se dan todos estos derribos, se realiza a 150 kilómetros de distancia de a donde se rescató al primero. Es decir, físicamente es imposible que haya recorrido ese pobre piloto 150 kilómetros hasta el lugar a donde Estados Unidos dice que lo rescató. Entonces ahí vemos algunos grises en medio de toda esta historia, pero que en definitiva fue una nueva derrota de Estados Unidos desde la parte técnico-militar en un Estados Unidos en los cuales ya hay voces muy críticas y que bueno, la semana pasada hubo una limpieza generalizada de muchos generales de alto rango que advertían a Donald Trump de que bueno, cualquier operación terrestre en Irán es una verdadera locura y va a ser una verdadera sangría y lo vimos después, bueno, a las pocas horas de este, vamos a decirlo,
de esta purga militar, bueno, todas estas consecuencias por la falta de preparación desde la parte táctica y de preparamiento para los diferentes escenarios. Tadeo, es noticia de esta mañana que Irán, la armada iraní, logró expulsar un buque con 5.000 marines que tuvo que Sí, volver para el Índico, que se dé. ese es el portaaviones. Cuando hace mención a eso, están hablando de los portaaviones de Estados Unidos, el cual, bueno, cada vez que se vuelve a asomar hacia aguas del Golfo Pérsico, es nuevamente expulsado y tiene que volver hacia el Índico. Todas estas informaciones lo que nos da a entender es que el tablero actual es mucho más complejo y mucho más complicado que lo que plantea la propaganda. Y todo eso ya vamos a decirlo, está haciendo mucha mella en la estabilidad incluso interna en Estados Unidos, en los cuales, bueno, algo que no se nos tiene que pasar por afuera de los análisis es que hayan tenido que purgar al alto mando militar en medio de un conflicto bélico, es que no todo estaría saliendo tal cual como Tal se cual. aparenta. Bueno, y en eso llegó China. China con Pakistán con una propuesta de paz. Claramente. La semana pasada también el canciller chino Wang Yi se reunió con el canciller y el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán y desarrollaron un diagrama de 5 puntos para salir del conflicto de alguna u otra manera, darle un margen de salida diplomática y cordial a Estados Unidos en medio de esa tapa de la revista Times que veíamos sobre cuál es la salida. En torno a eso, China parece ofrecerle a Estados Unidos un salvavidas, una línea de rescate para que salga de manera honorable, sin decir que fue derrotado y que sufrió un duro golpe. Y eso es la propuesta de paz ofrecida por China. Propuesta de paz de 5 puntos que a la misma vez recibió el apoyo de la Unión Africana y también de la ASEAN, es decir, el conjunto de los países del sudeste asiático, es decir, la mayoría global por fuera de Occidente, el 70% de la población mundial, está de acuerdo, al menos desde sus gobiernos, con esta salida propuesta por China, que es bastante cordial, bastante coherente, respetando la soberanía de Irán, pero a la misma vez no va a haber propuesta de paz o de negociación o de lo que sea si del otro lado, al igual que lo que sucede en Ucrania, si del otro lado Donald Trump y Netanyahu no deciden tomar un poco de coherencia en medio de la locura que se está cometiendo. Detallá, si te parece, la propuesta, porque es bien interesante, deja bien parado Irán. Están muchos de los planteos que viene haciendo el régimen persa. Totalmente. Recordemos que esta propuesta se da a raíz de las continuas llamadas por teléfono. Hay muchas personas que dicen que China no está actuando, pero la diplomacia china siempre trabaja muy fuerte y de manera muy coherente y cuando hacen un anuncio es que ya hay una construcción mayor, vamos a decirlo, y estable. El día de ayer incluso, para enfocando en lo que son los movimientos internacionales, Sergei Lavrov, el canciller de Rusia, estuvo hablando con Abbas Araghchi, el ministro de Exteriores de Irán, y Sí. después llamó a Wang Yi, al chino. Es decir, siempre existen estas diferentes conexiones que habla de que hay una armonía en la estructura de armado de relaciones internacionales. En torno a los 5 puntos, en línea general, lo que se habla es de pedir una desescalada urgente del conflicto, las garantías de que Irán como nación soberana e independiente va a seguir contando con todos vamos a decir, los seguridad en torno a que su plan tanto de desarrollo nuclear como su plan soberano de defensa van a ser respetados y a la misma vez también China amplía un poco el panorama y habla de la región y la necesidad de establecer una seguridad securitaria para toda la región, en los cuales también están involucrados aquellos países que han sido, según su óptica, agredidos por Irán por haber sostenido desde sus países la agresión en contra de un país hermano y vecino. Entonces, en línea general, las propuestas de cada uno de estos 5 puntos lo que hace es contradecir en gran manera vamos a decirlo, marca
una diferencia abismal con lo que propone Estados Unidos. Mientras tenemos un Donald Trump que habla de ultimátums, de que los vamos a volver a la edad de piedra, de que le quedan 48 horas y después otras 48 y otras 48. Del otro lado hay una propuesta coherente de las principales potencias mundiales, y en este caso China y Pakistán, dos potencias nucleares, que hablan de una salida pacífica, armónica y respetando todos los intereses, pero principalmente del interés del país que ha sido víctima. En todo este conflicto no nos tenemos que olvidar que Irán fue víctima de una agresión ilegal, que es víctima de crímenes de guerra, y eso de manera muy diplomática, porque no, para que haya una solución tiene que ser lo más diplomática posible, se respeta en estos puntos trazados por China. Como vos marcas en tu nota, lo que plantea es hay que volver a la mesa de negociación en la que se estaba hasta el 27 de febrero. Recordemos que el ataque arrancó el 28. Sí, Tadeo, ahí justamente en esta nota, que es la propuesta de paz de China y el salvavidas a Trump, que ya está colgada en la web de PIA Global, vos marcás también que este ataque de Estados Unidos a Irán es un parteaguas, es un punto de inflexión en el marco o en el tablero geopolítico. En ese sentido, ¿cuál es el escenario que se espera después? Bien, sobre la nota en la parte final hacemos un conglomerado más o menos de que existe una propuesta de paz, existe la posición actual de un Donald Trump totalmente encerrado y cada vez más radicalizado debido al poco margen de maniobra que le queda en Estados Unidos, y un Netanyahu que está en las mismas condiciones porque cualquier paz, cualquier salida del conflicto es el fin de su gobierno y totalmente cae en cana, como diríamos, va a la cárcel por hechos de corrupción ya juzgados en Israel. Entonces, en torno a eso es difícil las maniobras, pero en torno a más allá de lo que se pueda llegar a la paz o no, que en algún momento se va a tener que llegar, la reconfiguración regional y global es 100% diferente. China no únicamente interviene diplomáticamente en este conflicto, sino que es uno de los aliados principales de la República Islámica de Irán, y eso se ve en por qué Irán pide, a propósito, de que todas las transacciones del mercado petrolero se realicen en yuanes, lo cual creo que es un guiño también a esta acción. Y en la nota mencionamos que Te hay una freno un segundo, sí. Tadeo, porque hay que remarcar esto. El estrecho de Hormuz sigue funcionando, pero para los Totalmente. barcos, por ejemplo, que van a China, hemos comentado India también, y lo que exigen los persas es no al petrodólar, vayan con los petroyuanes. Exacto, y ya no únicamente India, China, ya hay una gran gama de países que han aceptado, todos los países del sudeste asiático, que muchas veces nosotros despreciamos, pero cuando hablamos del sudeste asiático estamos hablando de potencias económicas importantes, Indonesia, Malasia, Claro. incluso la petrolera de Malasia, Petronas, estaba acá en Argentina y funcionaba muy bien en Vaca Muerta. Hay muchos países, Vietnam, incluso países aliados a Estados Unidos, radicales aliados de Estados Unidos, como Filipinas, que una cosa es ser aliado de Estados Unidos, pero otra cosa es garantizar la estabilidad de su país, y negociaron con los iraníes de que van a hacer todas las transacciones en yuanes para lograr destrabar sus barcos en torno al Golfo Pérsico y al Estrecho de Hormuz. Entonces, toda esa realidad existe, hay un gran avance en torno a eso. Y por el otro lado, cuando hablábamos y mencionábamos de qué es lo que va a terminar, ya sea por el aumento de la conflictividad, una intervención terrestre hipotética de Estados Unidos en Irán, o que al final Irán cumpla todos sus objetivos de alguna manera, Estados Unidos logre la manera de retirarse, entre ellos esta solución de paz propuesta por China, hay países en la región que ya no tienen razón de existir y que tan efímero ha sido su nacimiento, tan efímero va a ser su caída. Estamos hablando de países como Kuwait, que actualmente ya ha quedado seriamente comprometida su estabilidad nacional y su existencia. Recordemos que Kuwait, incluso como todas las formaciones colonialistas en esta región, es un país inventado. Lo mismo pasa con Bahrein, que incluso creo que acá Fernando lo sostuvo, de que es un régimen político monárquico con una monarquía que representa el 5% de la población, cuando más del 90% de población es chií, la monarquía es suní.
Bahrein también, y fijémonos la centralidad de los ataques de parte de Irán en contra de Kuwait, en contra de Bahrein, esos países ya no estarían funcionando, ya sea con un nuevo armado geográfico político de la situación o con la caída de los regímenes que actualmente lo controlan. El otro que está muy jugado es Emiratos Árabes Unidos en su integridad territorial interna. El régimen de Bin Zayed no representa a todos los emiratos que conforman este país, principalmente Dubái. Creo que ya alguien va a tener que poner algunos puntos sobre la situación. Y el otro que no se ha estado mencionando mucho, pero que si llega a cometer un error puede terminar muy mal, es el gobierno sirio de Al-Golani, el gobierno de facto, este gobierno de Al-Qaeda que tiene controlado Siria actualmente, el cual sí comete el error de atacar al Hezbollah en el Líbano o de seguir prestando su espacio aéreo tanto a la entidad sionista como a Estados Unidos, lógicamente va a tener graves repercusiones internas en un país totalmente resquebrajado como es la Siria actual. Entonces, todo lo que conlleva Irán va a marcar un antes y un después en la reconfiguración política y de, vamos a decirlo, geopolítica en toda la región de Asia Occidental, con las consecuencias globales. Por Bueno, eso, tanto la Kuwait pregunta, como Bahrein y como Emiratos Árabes son fronterizos con Irán, ¿no? totalmente, y con un punto extra que son los más beligerantes. Si Claro. analizamos los discursos de sus líderes y demás, son los que más han prestado y los que más se prestan para los ataques a Irán. A lo que vamos es lo siguiente, más allá de que hay muchísimo en juego, por eso creo que la etapa del Times es muy interesante de hacia dónde va a salir, cuáles son las herramientas que tiene Donald Trump para tratar de, vamos a decirlo como lo dicen ellos, hacer control de daño en medio de toda esta situación. Cómo salir ya mal parados, pero disimularlo para hacerlo parecer una gran victoria, que sea mejor que lo sucedido en Afganistán. Eso es lo que se están proponiendo actualmente dentro de la Casa Blanca. Bien. Nos pasamos un poquito porque es el tema, ¿no? Hace ya varias semanas, Sí. desde el 28. Estoy viendo que ahora en Washington estamos, son las 9 de la mañana, una hora menos. Y que a la 1 va a hablar Trump, o sea, a las 2 de la tarde nuestra. Se esperan dos cuestiones, A o ver, tres, sí. porque hay también Eh, rumores que no está bien de salud Trump. Hay un desgaste físico importante en muchos medios, incluso el diario Clarín ayer, en su tapa de los domingos, sorprendió con una nota exclusiva sobre la salud de Donald Trump, que a mí me pareció muy interesante que Clarín se haga eco de lo que, según la Casa Blanca, eran rumores, pero bueno, que no son tan rumores debido a los desgastes físicos que se ven. Y es Hay un tres hombre grande, opciones, ¿no? Vos lo ves casi 80 Lula años. da Silva anda corriendo, siempre que puede muestra su vitalidad. Sí. Lula, de hecho, está planteando ser reelecto este año y elecciones en Brasil. Aparte está hablando en contra de la guerra. Hay discursos de esto, de este fin de semana donde Lula dice vamos a hacer lo imposible para que el impacto de la guerra no recaiga sobre los brasileros, cosa que en la Argentina estamos viendo cómo suben las naftas y cómo la inflación va a seguir escalando. Pero bueno, ¿qué hay de cierto en la salud de Donald Trump? Si hoy se lo ve al mediodía, es que bueno, va a aplacar esos rumores. Totalmente, y además recordemos que canceló toda su participación durante el fin de semana, lo cual también dio más nafta y más combustible a estos rumores. Y siempre en las últimas imágenes, en las últimas exposiciones, según Donald Trump, totalmente alocado, más allá de lo que ya es, con moretones en las manos, los pies hinchados y demás, son síntomas no menores. Pero, ¿qué podemos esperar más allá de su estado de salud? Del discurso hay tres opciones. Que vuelva a repetir exactamente lo mismo diciendo los vamos a reducir a la edad de piedra de malo iraníes, que lance algún otro ultimátum y sigue pateando las mesas y sus amenazas para adelante, o incluso tal vez ponderar alguna victoria épica que no existió. Bueno, hay muchos factores que pueden jugarse en las próximas horas y hay que ver y medir cada una de sus palabras en torno tanto para su audiencia interna en los Estados Unidos como también hacia el exterior y qué consecuencias esto mismo trae, sabiendo, bueno, la situación caótica incluso en la conformación política de los Estados Unidos para estas horas.
Son 5 puntos que China y Pakistán, como decías vos, con África, con el sudeste asiático, están planteando, para que esto termine. Donde están los puntos de Irán y claramente no está la propuesta de Estados Unidos. Porque aparte lo que dicen es hay que volver a dialogar, hay que hacer un alto al fuego. Veremos qué pasa, son horas decisivas, Tadeo. Estamos en eso, veremos si alguien asienta cabeza, si la presión del Pentágono hacia Donald Trump de Claro. todas las pérdidas que se han sufrido tiene algún efecto, o si seguimos delante de una escalada aún mayor que van a ser aún mayor fracasos para Estados Unidos como la que hemos visto en estas últimas horas. En la nota de Tadeo está puntualizado las discusiones que hay entre el Pentágono y Donald Trump y la Casa Blanca. De hecho, lo venimos relatando, los problemas, las movilizaciones, Sí. No King en Estados Unidos, que fueron Masivas. Y también, yo marcaba al comienzo del programa, las marchas en Tel Aviv. Hubo represión en Tel Aviv. Esto no está en los medios occidentales, no está, no que son tan sensibles ante cualquier represión en otros países. Te van a acusar de espía ruso. Ahora vamos a hablar con Gómez de eso, de la red de espías rusos. Cuánto humo, pero contame un poco de eso, de las marchas, porque Netanyahu está buscado a nivel internacional para ser juzgado, también en su país. Él hace la guerra para salir para adelante, pero la marcha fue importante en Tel Aviv, en un contexto de guerra. Contundente, y también habla del ya cansancio social de parte de los colonos israelíes, no únicamente del sistema corrupto que se maneja en el país, sino de vivir ya en los búnker. Hay una realidad, el pueblo iraní no le teme a la muerte y las manifestaciones en Irán son diarias, multitudinarias en apoyo al gobierno, y hay muchos testimonios de gente que dice: prefiero que me caiga un misil a mí como civil que a un defensor de la patria. Esa es la dignidad iraní. Del otro lado, los colonos ya llevan más de un mes bajo tierra. Psicológicamente es algo muy duro, y más también con, bueno, todos los impactos de los misiles iraníes. Quien ha puesto en mayor riesgo la existencia del Estado de Israel es el mismísimo Netanyahu, que en su discurso dice que está defendiendo al Estado, pero jamás estuvieron tan cerca de ser extinguidos. Entonces, esa imagen y esa situación es lo que se termina imponiendo internamente en Israel, en Tel Aviv, y es lo que hemos visto con estas protestas multitudinarias ante un gobierno ilegítimo, porque no hay elecciones hace bastante años, corrupto, comprobado judicialmente, y criminal, que incluso está matando a sus propios hijos en guerras inútiles que no le sirven y que le han puesto como enemigos en toda la región. Teniendo en cuenta algo que no mencionamos en esta columna, pero que es necesario mencionarlo, la gran derrota que está sufriendo Israel en el Líbano, al frente del Hezbollah, el mismo Hezbollah que habían dicho que ya no existía más y que había sido aplastado. Bueno, al igual que la defensa antiaérea iraní no existe más y aún así los aviones se caen, Israel tiene también sus propios problemas con sus propios fantasmas. El mundo observa y por primera vez en mucho tiempo el futuro no está escrito en Washington. Así termina la nota el querido Tadeo Castiglione. Buen lunes, hermano, gracias. Buen arranque de semana, fuerte abrazo para todos y bueno, siempre a total disposición. Abrazo. 10:12.